dice, o sea, el destino era Jerusalén, pero dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie les supiese, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba enseñando a sus discípulos? En el verso 31 le dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué va a hacer? Resucitar el tercer día. Ahora, pregunto, según el verso 32, ¿los discípulos entendían lo que Jesús les estaba diciendo? No, dice la palabra, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mire, amada iglesia, ellos no entendían la crucifixión, ¿sí? Jesús les estaba anunciando que Él iba a morir, que su destino de llegar a Jerusalén es porque Él iba a morir, ¿sí? Pero Él les estaba diciendo que también iba a resucitar, ¿verdad? Bueno, dentro de este trayecto que iba Jesús con todos sus discípulos, sucedió algo que es importante que nosotros lo analicemos, ¿sí? Porque es aquí donde usted puede decir, bueno, los discípulos estuvieron a los pies del maestro. Ellos vieron todos los milagros, vieron hechos, bueno, tremendos, amada iglesia. Pero Jesús mismo dijo que bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? No, para nosotros es dichoso, ¿sí? Pero bueno, a lo que yo me refiero no es tanto porque ellos estuvieran nada más con Jesús, ¿no? Sino lo que yo quiero verles, enfocarlo, mejor dicho, es que ustedes se den cuenta cómo es el hombre y qué es lo que Dios quiere. ¿Qué les estaba hablando Jesús? De su muerte, ¿verdad? Que iba a ser crucificado. De hecho, viene la Semana Santa que todos llaman, ¿verdad? En el mundo, y sabemos que para nosotros no es algo que es una tradición, sino una realidad. Jesús murió por nosotros, amén, y resucitó. Y por eso estamos aquí, porque Él vive y ahora vive en nuestros corazones, y Él sea la gloria. Pero mire, amada iglesia, aquí es donde nosotros nos damos cuenta, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó qué disputaban entre vosotros en el camino. Ahora, mientras Jesús les estaba diciendo que Él iba a morir y iba a resucitar, algo que ellos no entendían y no querían preguntar porque tenían miedo, ¿qué estaban haciendo ellos? A ver, Imelda, ¿qué estaban haciendo? Disputaban. Y cuando disputaban, ¿qué quiere decir? Estaban discutiendo. ¿Me está escuchando? Estaban discutiendo. Los discípulos de Jesús estaban discutiendo. Jesús explicándoles de que iba a morir y los otros discutiendo por otras cosas. Ahora, ¿por qué discutían? Jesús les pregunta, ¿usted creen que Jesús no sabía las cosas? Él se daba perfectamente cuenta de todas las cosas. Pero, ¿qué hicieron los discípulos cuando Jesús les hizo esta pregunta? ¿Qué disputaban entre vosotros en el camino? ¿Cómo se quedaron? Fíjese bien, ¿por qué se habían quedado callados? Aquí, mire, lo estoy leyendo de tal manera que usted medite las escrituras. Las escrituras tienen la respuesta de todas las cosas, nos hacen ver realmente, ¿sí?, lo que es la naturaleza humana. Que no porque los discípulos estaban con Jesús quiere decir que eran en todo obedientes, Estaban aprendiendo muchas cosas, así como nosotros aprendemos tantas cosas del Señor, ¿verdad? Dice que ellos callaron. La razón por qué ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Bueno, ya sabemos que iba rumbo a Jerusalén, pero aquí es donde yo quiero marcarles. Ellos guardaron silencio, se callaron. Cuando una persona le preguntan y se queda callada, bueno, o callados, por alguna situación que como que te cacharon,
como que estabas diciendo algo indebido o estabas haciendo algo indebido, ¿qué sucede? ¿Por qué te callas? ¿No por vergüenza? ¿Ustedes creen que los discípulos les dio vergüenza? Sí, tenían vergüenza, sí. Primero no habían entendido lo que Jesús les había dicho, pero sin en cambio, sí, no quisieron preguntarle. Porque ellos tenían otras cosas más importantes según ellos, por las cuales estar preguntando o discutiendo que por lo que Jesús les había dicho. Entonces esto hizo que ellos les diera vergüenza, ¿sí? Por eso callaron, ¿sí? Ahora, dentro de esto, ¿qué es lo que habían discutido? ¿Qué entendemos de quién, según ellos, recuerde, eran cuántos? ¿Y qué discutían entre los 12? Porque eran los 12. ¿Quién iba a ser el mayor? Y cuando usted ve esta parte de quién es el mayor, ¿qué entendemos por esto? Lo hemos dado muchas veces. Ser el primero en todo. ¿Quién era el que iba a mandar, no? El mayor es el que. ¿Quién es el que iba a ser el líder? ¿Quién es el que iba a mandar? ¿No es así? Eso es lo que estaban discutiendo, ¿no? A lo mejor Pedro decía, no, pues yo tengo más tiempo de conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Jesús siempre me trae a mí, o Juan pudiera haber dicho, no, pues yo soy el que me recuesto en el seno de Jesús, yo soy el que tengo el liderazgo. Todos estaban discutiendo, escuche bien, los 12 estaban diciendo quién era el que iba a mandar, quién era el que iba a ser el líder de ellos 12. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Empezó también a discutir con ellos? No, Jesús no empezó a discutir con ellos, sino que aquí, amada iglesia, siempre Jesús ponía ejemplos, siempre de la vida diaria tomaba ejemplos. Pero entonces, fíjense bien lo que hizo él, la realidad de las cosas, esto pudiera ser una vergüenza para los 12 discípulos, ¿no? ¿Cómo los discípulos de Jesús peleando? ¿Quién iba a tener el liderazgo, no? Los discípulos de Jesús, fíjese bien, peleando para ver quién iba a tener liderazgo. Entonces, Jesús, entonces él se sentó. ¿Y qué hizo? Llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será ¿qué? Postrero de todos. Y no nada más el postrero de todos, sino ¿qué? ¿El qué? Servidor de todos. Bueno, si alguno quiere ser el primero, tiene que ocupar el último lugar. ¿Me está escuchando? Generalmente todos por la naturaleza caída, porque a veces quiere salir esa parte de nuestra vida, ¿sí? Pues si nos llaman a un liderazgo, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero si no, queremos competir, así como los, ¿cómo se llama? Los discípulos, ¿quién va a ser el que mande, verdad? Dentro de esto, Jesús siempre trae lo que necesitamos. Escuche bien, en las clases pasadas hemos estado hablando, es cierto, la humildad es algo que debe estar caracterizando a un obrero, a un líder o a quien sea que trabaje en la obra. A fin de cuentas todos somos servidores. ¿Servidores de quién? De Cristo, ¿no? Amén. Pero el Señor pone el orden en cada situación. ¿Cuántos saben que Dios tiene un orden? Bueno, el orden de Dios a sus ojos, ¿sí? Y no ha cambiado hasta el día de hoy. Quiere decir que el que quiera ser el mayor tiene que ocupar el último lugar. A ver, pregunto, si usted se forma, porque, eso sí,
Miren, se los voy a hacer de una manera práctica, sencilla, en ejemplos. ¿A cuánto les gusta ocupar el último lugar cuando está en la fila del banco? A ver, dígame, a mí me encanta, no, a mí no me gusta. ¿A alguien le gusta? ¿Verdad que no? ¿Por qué no nos gusta? Por el tiempo, porque tenemos que tener paciencia. Y quisiéramos que, y sobre todo cuando tenemos prisa, queremos que las cajeros así, ¿verdad? Y escuche, cuando una persona está en último lugar, también se prueba el carácter, ¿no? Mucha gente se pone de malas. ¿Me está escuchando? Se pone de malas y lo que quisiera es, le preguntas, pudo haber llegado con buena amabilidad, buenas tardes, pero luego se le quita toda la amabilidad, ¿no? Fíjese bien, los lugares que son hasta el final. A veces queremos ser líderes, pero el Señor dice obreros, servidores, en donde Dios nos ponga, y el Señor nos dice que debemos ser los últimos que ocupemos los lugares. ¿Me está escuchando? Tenemos que saber esperar, ¿no? Tener paciencia con los demás, ¿no? ¿Me está escuchando? Mire, amada iglesia, esto es importante porque, a ver, cuando tenemos hambre y nos toca la última, el ser el último en la fila, ¿qué queremos hacer? Si se pone la mesa de coinonía ahí y usted es el último, ¿qué quiere hacer? ¿Y de veras lo somos? Los últimos queremos estar al final, ¿verdad que no? Queremos ser los primeros. Mira, amada iglesia, esto no se trata de nuestro bienestar. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de los demás. Estoy poniendo ejemplos prácticos. A nadie le gusta estar hasta el final. A nadie le gusta, ¿sí?, formarse hasta el final. Y yo le voy a decir, aquí para trabajar en la iglesia, muchas veces tenemos que ser los últimos. ¿Me está escuchando? Amén. Amén. Considere esto, amada iglesia, porque a veces vemos, mire, a mí me preocupa a veces que alcance la comida. ¿A quién te preocupa? La gente que piensa en sí misma, nada más piensa en llenar su plato y no pensar en los demás. ¿Me está escuchando? Aquí en la iglesia es diferente, porque aquí, si usted es un servidor, un obrero, tiene que esperarse y tiene que ser equitativo. ¿Me está escuchando? A veces yo le digo, bueno, platicado con Conchi, le digo, ¿alcanzó la comida? Pues sí, se faltó. Amada iglesia, mi esposo siempre decía, cuando hacía bisteces, es para todos, y así trajera él la carne. ¿Me está escuchando? A ver, Hilda, ¿tú cuando traes el pollo, para qué lo traes? ¿Para qué? Para todos, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, porque ahorita está más cerca de mí. Espera. Usted no trae dos chilitos, ¿verdad? Trata pensar en todos. Escuche bien, amada iglesia, porque queremos ser los primeros en todos, de servir, de que nos den, pero no queremos ser los últimos en ocupar los lugares. Aquí en la iglesia es diferente, en el servicio a Dios.
Queremos nada más mandar, pero no queremos ocupar los últimos lugares. ¿Me está escuchando? Jesús lo está diciendo. Porque sabemos bien que a veces tenemos la idea que quien liderea goza de privilegios. Usted no sabe todo lo que hemos pasado muchas veces. Y a veces yo digo, bueno, pues, que alcancen todos. No importa, que alcancen todos. Generalmente mi esposo y yo éramos los últimos en salir, ¿no? ¿Por qué, amada iglesia? Porque a veces nada más queremos, como se lo dije, mandar, pero no queremos ocupar los últimos lugares para servirle a los demás, para darles el lugar a los demás. ¿Estamos escuchando? Se los tengo que tocar porque esto es así. Dentro de la iglesia, el que es un servidor tiene que ocupar los últimos lugares. Y mire, amada iglesia, aprovecho. Cuando usted trae su comida aquí, ¿me está escuchando? Es de la iglesia. Usted no puede decir la pechuga es para mí, o me quitaron el pan que yo quise, que yo quería. ¿Me está escuchando? Porque cuando ponemos las cosas aquí, ni modos, si se formó alguien adelante de mí y agarró o tomó la pieza de pollo que me gusta, para eso lo traje, ¿no? ¿No es mi familia? Amada iglesia, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estas cosas generan problemas, porque ahí vemos cómo está nuestro corazón. Si usted piensa en usted mismo y no piensa en los demás, entonces usted no va a ocupar los últimos lugares. Así dice Jesús, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, tiene que ocupar el último lugar, porque dice, será el postrero de todos. ¿Me escucha? Amén. Amén. ¿Y qué más? ¿Y qué dice? ¿Y el servidor de quién? Aparte de ocupar el último lugar, ¿tiene que servir a quién? A todos. Bueno, esto es importante, amada iglesia, porque yo creo que Dios quiere que sirvamos, pero conforme Él nos los está pidiendo. Amén. Aleluya. Estamos aquí. Entonces, tenga presente que debe ocupar el último lugar y servir a todos. Amén. Aleluya. Dentro de esto, amada iglesia, podemos ver el verso 36 y 37, y dice, tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos le dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Es interesante ver que siempre había niños cerca y que Jesús siempre los tomaba como ejemplo. Dentro de esto podemos ver que los niños son dependientes, ¿verdad? ¿Sí? De sus padres, ¿sí? Pero en ese tiempo, en la cultura judía, los niños no valían nada, o sea, sí estaban, pero no eran tomados en cuenta, ¿sí me explico? ¿Sí? Y así que, amada iglesia, yo creo que cuando Jesús pone un ejemplo de ¿cómo se llama? De los niños, ¿sí? Lo toma en sus brazos, dice, el que reciba en mi nombre a un niño, a alguien que es dependiente como como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Creemos que cuando servimos a todos, recibimos a todos, ¿verdad? Sí, y estamos recibiendo al Señor, ¿no? ¿Sí me está escuchando? Amén. Ahora, ¿hay algún problema aquí? Dios quiere que manifestemos entonces un carácter verdaderos de obreros.
Nadie es más que un servidor. Amén. Aleluya. Bueno, quiero que usted vaya conmigo. Mire, algunos ejemplos. Marcos 10. Ahí a Marcos 10. Estábamos en Marcos 9. Ahora vamos a Marcos 10. A ver, dice petición de ¿quién? De Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y les digo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, ¿quién? Los 10 comenzaron ¿a qué? ¿Contra quién? Contra Jacobo y contra Juan. Dice: cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejércitos sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será ¿qué? ¿Vuestro qué? Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. ¿Qué petición estaban haciendo Jacobo y Juan? Sí, ¿sabe quién es Juan? El que estaba ahí. ¿Sabes quién es? Leti. El discípulo amado, el que escribió el Evangelio según San Juan y las cartas de Juan. El que se recostaba en el pecho de Jesús. Su hermano era Jacobo. Ahora, ¿qué estaban pidiendo? Que uno se sentara a la derecha y otra a la izquierda. A fin y al cabo, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿era correcto lo que estaban pidiendo? Quiere decir que querían gozar de ciertos privilegios, aunque los demás no lo gozaran. ¿Sí me están escuchando? Ahora, estaban ahí los 12, porque dice que los 10 comenzaron a enojarse, diciendo: mira, estos quieren hacernos un lado. Bueno, amada iglesia, cuando vemos esta petición que hicieron ellos, nosotros nos damos cuenta que a veces merecemos más que los demás que están trabajando. Porque todos los demás, ¿verdad?, habían sido llamados, ¿no? No nada más ellos dos. Pero a veces sentimos que nosotros tenemos que gozar de más privilegios que los demás. Y no es así. Jesús nos da la posición de que si queremos, escucha bien, porque a veces así es, por el tiempo que servimos, por el tiempo que estamos aquí, a veces pensamos que nosotros debemos gozar de más privilegios que otro nuevo que está trabajando en la obra. ¿Me escucha? Las reglas son para todos, ¿verdad? El trabajo es igual para todos, ¿no?
¿Me estoy explicando? Amada iglesia, ellos querían un privilegio que realmente, pues el Señor te ubica siempre sobre la realidad de las cosas, ¿sí? Tan es así que Él pone el ejemplo, ¿sí?, de los gobernantes que gobiernan sobre de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Y sus grandes ejércitos tienen potestad, tienen autoridad los gobernantes sobre sus ejércitos. Pero en el caso de un siervo, de un obrero, si quiere ser grande, tiene que ser servidor. ¿Me está escuchando? Aquí no se trata de que yo venga y los quiera enseñar y nada más porque yo digo, amada iglesia, no. Todo tiene una responsabilidad, tiene un lugar, tiene un momento, pero tiene un orden. Mire, el pastor dejó bien establecidas muchas cosas aquí y no nos vamos a mover, porque es el orden de Dios. Amén, aleluya. Entonces, Jesús mismo está diciendo, si tú pretendes, si tú quieres, ¿sí?, hacerte grande entre los demás, vas a tener que servir a todos. Aleluya, amén. Aleluya. Si tú quieres ser el primero, tienes que ser siervo de todos. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? ¿Qué está diciendo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién ha dado el ejemplo de servicio para que nosotros sigamos? Jesús. Siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo siervo, ¿no? Amén. Amada iglesia, hay unos ejemplos que a mí ¿cómo se llama? Me quedan pero bien claros de lo que Jesús hace. Quiero que vaya conmigo como ejemplo a Juan 21. Esto es cuando Jesús se les aparece, ¿sí?, a 7 de sus discípulos. Mire lo que pasa en el verso 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué más? Y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, ¿qué? Comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bueno, usted sabe que en este capítulo vemos que los discípulos regresan nuevamente a sus actividades.
eran pescadores muchos de ellos, pero dentro de esto, amada iglesia, estuvieron pescando toda la noche y no habían pescado. Eso lo puede leer todo el capítulo. Pero ya luego Jesús les dice que avienten nuevamente la red y ya sacan los peces. Pero mi enfoque es este. ¿Qué encontraron? ¿No encontraron brasas? ¿Y un pescado? ¿Quién cree que los puso? ¿Quién lo puso? Jesús. Y dice más adelante, les digo, vengan a comer. ¿Me está escuchando? Estamos mirando a un Jesús que es Rey, Señor, Dios, y Él le sirve a sus discípulos, le da a sus discípulos, les prepara el pescado. ¿Se da cuenta que Jesús, cuando dice yo vine a servir, no a ser servido, Él nos pone el ejemplo? Después de haber resucitado, Él pone el ejemplo, pone el pez, les da de comer, les da pan a sus discípulos y no dicen, ¿saben qué? A ver tú, Pedro, ándale, ponte las brasas, tú haz esto, tú aquello. No, amada iglesia, Él, siendo Señor, siendo Dios, vemos la humildad tan tremenda que tiene. ¿Por qué estoy diciendo esto, amada iglesia? Es cierto que muchas veces no podemos servir las mesas. Lo entiendo, sí, que cuando estamos predicando no podemos servir las mesas, porque eso dice en Hechos 7, sí. Pero cuando se le atora a alguien la carreta, y si mis manos están vacías, no, yo soy la pastora y no puedo meterme a servir. ¿Me está escuchando? A veces pensamos nosotros que por tener un liderazgo, nosotros no vamos a meter las manos cuando a alguien se le atora la carreta. Jesús está poniendo el ejemplo de siendo Dios, siendo el Señor, Él les sirve a sus discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Carlita, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Servir. Claro, llevamos todo un orden, amada iglesia, pero a veces alguien va a necesitar mi ayuda o veo que necesita mi ayuda y ahí estoy yo para auxiliar. ¿Estamos entendiendo esto, amada iglesia? ¿Me está escuchando? Aquí no hay que unos son más y otros menos. Aquí todos somos iguales. Tenemos, si es cierto, unos más responsabilidad que otros, pero no debemos perder de vista que debemos ocupar siempre el último lugar en todo. Amén. A veces esto nos hace ver que nuestro Señor, teniendo toda la autoridad, todo lo que Él tiene, Él nos muestra ese corazón de servicio. Amén. Ahora, hay un texto que usted lo ha leído. Quiero que vaya conmigo a Lucas 9. No, perdón. Lucas 9 del 54. Amén, aleluya. Bueno, vamos a leer del 51. ¿Qué dice? Jesús reprende ¿a quién? ¿A quién reprende? Aquellos que se querían sentar, ¿verdad? Uno a la derecha, a la izquierda. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, recuerde que resucitó, ¿sí? Claro, iba a Jerusalén para ser crucificado, pero sabemos que iba a resucitar. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer
hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir ¿a quién? A Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron, ¿qué? A otra aldea. Ahora, ¿iban rumbo a dónde? A Jerusalén. ¿Usted sabe quiénes eran los samaritanos? Era una mezcla de judíos con gentiles. Realmente los judíos no querían a los samaritanos, ¿sí? Y dentro de esto había siempre un pleito entre ellos. Ahora, sí, podemos mirar en Juan 4 cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? Sabemos bien que en sí los judíos y los samaritanos no se llevaban, había siempre mucho racismo entre ellos. Pero dentro de esto, ¿por qué no recibieron a Jesús? Rechazaron a Jesús, dijeron: ay, no se va con los del otro bando, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Es decir, pues va a Jerusalén, se debería. ¿Por qué nosotros tenemos que darle lugar si se va a Jerusalén? Realmente ellos no entendían muchas cosas, los samaritanos, ¿verdad? Porque Jesús vino por todos, ¿no? No nada más vino por los judíos, vino por todos a salvarlos. Pero la reacción de los samaritanos fue no recibirlo, porque obviamente en Jerusalén, ¿cómo es que Jesús iba a Jerusalén y estar primero con los samaritanos? ¿Sí? Jesús no hacía diferencias de nadie, los que estaban haciendo las diferencias eran los samaritanos. Y obviamente, cuando tú quieres algo, ¿sí? Quieres que sea de tu exclusividad. Y Jesús no era exclusivo para nadie, Jesús trataba a todos igual. Amén. Se lo estoy explicando de una manera práctica, ¿sí? Sencilla. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos, Jacobo y Juan? Viendo en el verso 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A ver, ¿se pusieron muy contentos? A ver, pregunto. Se enojaron y quisieron tomar venganza. ¿Me está escuchando? Nosotros debemos ubicarnos sobre lo que la palabra dice, ¿verdad? Como obreros, como siervos de Dios, debemos hacer un lado muchas cosas. Si alguien nos ofende, usted debe tener el plano de decir: son almas que no conocen a Cristo. Sí nos podemos molestar porque hay cosas injustas, sí, pero no tomar venganza. Somos obreros, o sea, por ejemplo, a veces trabajamos ahí en el tianguis y ¿cuántas veces no nos han hecho muchas cosas? Y si nos han roto los folletos, nos han dicho una serie de unas barbaridades. Y no es de ahorita, desde que empezamos siempre nos han dicho. Y sí me enoja cuando les han roto los folletos, pero digo: Dios mío, no te conocen. ¿Me está escuchando? Como siervos, como obreros, debemos tener cuidado con nuestros sentimientos. No debemos buscar venganza cuando le hagan a alguien del grupo, por decirlo así, de sus hermanos algo. Somos obreros, somos siervos del Señor. Tenemos que amarnos, cuidarnos, pero no llegar al punto de ser vengativos. Amén. Tenemos que perdonar, ¿no? Por eso Jesús le dijo: bueno, ¿y ustedes de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. O sea, Jesús los ubica sobre la realidad. Claro, dice:
no vino a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Bueno, amada iglesia, te quiero decir una cosa. Nuestro servicio debe ser un servicio que agrade a Dios, debe ser constante y desinteresado. ¿Estamos aquí? Para que tú seas jefe, debes servir. Amén. Aleluya. Y debes considerar todo lo que se te ha dicho. Uno está para dar, un servidor está para dar siempre. Amén. Esto debe ser constante, no para que busque beneficios, porque a veces es lo que queremos, ¿sí? Y tener en cuenta que siempre va a ocupar el último lugar. Amén, amén. ¿Sí? Quiere decir que cuando uno sirve, no va a buscar su propio provecho, sino va a buscar el provecho de los demás. Aleluya. Amén. Ahora, amada iglesia, ¿cuántos de aquí me aman? ¿Cuántos me aman? Yo también les amo. Pero los que están más cerca de mí no tienen influencia para que yo los trate diferentes que los demás en este aspecto. ¿Me está escuchando? Las reglas son para todos. Si alguien se equivoca de liderazgo, va a llevar una reprensión, ¿sí me explico? No porque sea una persona que esté trabajando conmigo, quiere decir que va a tener mayor influencia o va a ser tratado diferente a lo de las escrituras. Las escrituras es para todos, las reglas son para todos. ¿Me está escuchando? Si hay áreas y dice no comer, yo no como aquí. Solamente cuando tenemos, ¿cómo se llama? La coinonía, ¿verdad? Si dice aquí la iglesia, si dice no introduzca alimentos, ustedes saben que yo no introduzco alimentos. Si me llevo algo de allá, lo traigo. Amén. Si usted necesita algo de este lugar, primero tiene que pasar bajo una supervisión. ¿Estamos aquí? Las reglas son para todos. Porque estoy diciendo, los servidores están llamados más que nunca a sujetarse a las reglas. ¿Sí me está escuchando? Tenemos restricciones para pasar allá en la alabanza, ¿verdad? Para que no se haga un desorden aquí. Nuestros hijos deben estar sujetos, ¿no? No porque somos líderes, ellos van a hacer lo que quieran en esta casa. Son los que más son llamados a estar sujetos. ¿Me está escuchando? Estoy diciendo esto, amada iglesia, porque debe ser una bendición el servir, pero vamos a servir como Dios quiere. No vamos a servir como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Vamos a servir como Dios quiere. El que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que ser? El menor. Ahora, todo esto lo estoy diciendo porque la iglesia está creciendo y queremos que usted sea un servidor, queremos que usted sea una bendición, queremos que Dios use maravillosamente su vida, pero siguiendo todo esto, yo creo que no vamos a tener problemas. Y si nos equivocamos podemos rectificar, ¿no? Porque creo que todos nos hemos equivocado. ¿Usted sabe que todos nos hemos equivocado? ¿Y qué hemos hecho? Rectificamos, ¿no? No quiero decir que no nos vamos a equivocar, nos equivocamos. Yo me he equivocado y he tenido que rectificar. Incluso mi esposo muchas veces me corrigió. O los dos afinamos muchas cosas. Amada iglesia, Dios quiere que sirvamos con todo el corazón. Pero considere esto, todo esto que se ha dicho, ¿sí? Porque yo creo que si ponemos en práctica todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de estos ejemplos, vamos a cambiar nuestro servicio.
y realmente lo vamos a hacer como Dios quiere. Aleluya. Le puse estos ejemplos porque eso es lo que siempre andamos ambicionando: lugares, puestos, mandar. Eso hacían los discípulos, pero Jesús siempre te pone sobre la realidad de las cosas. Amén. Aleluya. ¿Cuántos amamos al Señor? Y queremos ser servidores como Él, ¿verdad? ¿No es así? Amén. Bueno, quisiera en esta hora que usted se ponga de pie. Y que diéramos gracias a Dios por su palabra. Sandra da gracias a Dios por la palabra del Señor.